Muy buenas, chavales. Con este vídeo vamos a ver la ética del deber en Kant, que es el punto 4. El primer apartado, una ética racional y universal. En primer lugar tenemos que tener en cuenta el famoso casi eslogan publicitario de la Ilustración, que es el sapere aude de Immanuel Kant, que traducido al español sería como atrévete a pensar por ti mismo. ¿Por qué empezamos con este eslogan publicitario de esta época? Muy sencillo, porque en Kant esto de atrévete a pensar también lo vemos difuminado en su ética, no solo en su teoría del conocimiento o su antropología, también está en su ética prácticamente todas las ramificaciones que esta tiene. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, en cierta manera, lo que entiende Kant, y lo podemos entender nosotros también, es que lo que hacemos es aplicarnos una ley cuando alcanzamos una idea. Es decir, cuando yo alcanzo una idea por medio de un camino racional, de esa idea estoy muy convencido y por tanto se convierte en una ley que actúa sobre mi conducta. Es decir, tengo una convicción tan grande que en cierta manera legitima el comportamiento que voy a tener. Esto incluso se puede ver en la psicología moderna, por ejemplo en la terapia cognitivo-conductual. La terapia cognitivo-conductual lo que ve es una clara relación entre las ideas y las emociones. Por tanto, si tú alcanzas una nueva idea diferente a la que tenías antes, conseguirás modificar las emociones que tienes relacionadas con la idea anterior, ¿vale? Es decir, en cierta manera, también en psicología lo que hace es aplicarte una nueva ley sobre tus emociones y por tanto responder de una forma distinta en tu conducta y en tus comportamientos, ¿no? Pues entonces esto es un poco lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Es decir, si nos atrevemos a pensar por nosotros mismos, lo que vamos a conseguir es autónomamente, es decir, por medio de nuestra autonomía, aplicarnos unas leyes sobre nuestra conducta que están basadas en ideas propias y no en ideas ajenas, ¿vale? Por tanto, ¿cómo podemos conseguir que esta ley que alcanzamos se convierta en una ley moral? En primer lugar, lo que tenemos que tener en cuenta es que esta ley, por ejemplo, no puede estar basada en los instintos, porque obviamente los instintos nos llevarían más allá de lo socialmente aceptable, ¿vale? Nos podrían llevar a comportamientos, a conductas que no deberían ser o son toleradas a nivel social. Por otro lado, tampoco deberían estar basadas estas ideas que alcanzamos en los sentimientos. ¿Por qué? Pues los sentimientos dependen de los umbrales que cada uno tengamos y por tanto varían en cada subjetividad y por tanto no podríamos conseguir que esta ley se estableciera para todos. Ni por ejemplo tampoco establecida en las conveniencias, porque las conveniencias obviamente es lo que a cada uno conviene y por tanto se aplica al sujeto y nunca a la totalidad. ¿Por qué? Porque en definitiva Carlos que está persiguiendo cuando va buscando esta ley que cada uno alcanzamos con nuestra razón, lo que está buscando es una ley universal, ¿vale? Por tanto, una ley universal ni puede estar sometida a los instintos, ni a los sentimientos, ni a la conveniencia. Como veremos más adelante, precisamente lo que tiene que estar sometida es a la formalidad, ¿vale? Es decir, a lo más propio de la razón, que es estar absolutamente sin contenidos. Esto, alcanzar una ley universal, alcanzar una ley basada propiamente en la razón, que sea plenamente formal, en cierta manera lo que hace es alejar a Kant de las éticas que vimos en el punto 3. Alejarlo radicalmente de estas éticas, porque estas éticas, que se conocen como éticas materiales, que son éticas de bienes, precisamente son éticas que están basadas en el objeto. Es decir, en el objetivo que yo quiero conseguir. Por ejemplo, en Aristóteles, el objeto es la felicidad. Y la felicidad es lo que me dice lo que yo tengo que hacer, ¿vale? Es decir, yo tengo este objeto que estoy persiguiendo y tengo que hacer tales cosas para alcanzar este objeto. Por tanto, veíamos en Aristóteles cómo teníamos que prescindir de los extremos para ir precisamente por el camino del término medio. Pero claro, en definitiva, yo me estoy viendo subyugado a partir de un bien que estoy persiguiendo. Es decir, hay un objeto, material o no,
que me está dictaminando qué tengo que hacer. Y esta digamos, autoridad del objeto es precisamente de la que quiere escapar Kant y poner el foco en el sujeto y poner el foco en su capacidad de funcionar racionalmente y de alcanzar ideas por sí mismo que puedan establecer leyes como veremos ahora a continuación, ¿vale? Entonces pasamos al punto 4.2, donde nos habla de por qué estas éticas materiales no son ni universales ni necesarias. En primer lugar, estas éticas materiales, como he dicho, la de Aristóteles o el estoicismo o el epicureísmo, no son ni universales ni son necesarias, es decir, no son universales, no se pueden aplicar a todas las culturas y no son necesarias, es decir, no dependen de las posibilidades, sino que siempre son como son. En primer lugar, porque son éticas empíricas, es decir, son éticas a posteriori, son éticas que se demuestran en la experiencia, es lo que acabo de decir de Aristóteles. Lo que quiere el ser humano es que vaya aprendiendo del camino que va realizando en su vida, que vaya aprendiendo de lo que ha hecho mal en algún momento para así poder alcanzar en el futuro el término medio, ¿no? Es decir, son éticas que necesitan del error, que necesitan de la asistencia, que necesitan del contacto con otros, pero no necesitan precisamente de la razón o no ponen el foco en el centro, que sería la razón. Por otro lado, aparte de ser empírica, de ser a posteriori, están basadas en lo que Kant llamaría imperativos hipotéticos. ¿Qué es esto de imperativos hipotéticos? Serían imperativos condicionados. Son las típicas predicaciones que nosotros hacemos cuando decimos sí, tal, entonces, tal. Por ejemplo, si pensamos en la ética material, si soy prudente y me dedico a tener una vida con mesura, entonces conseguiré la felicidad. Es decir, digamos que me aplico un imperativo en mi vida, pero este imperativo está condicionado, que si hago algo, entonces conseguiré tal objeto, tal objetivo, ¿vale? Y además son heterónomas, es decir, la voluntad es completamente ajena a la razón, es decir, la voluntad por la que yo actúo, por la que yo decido, viene dada por algo ajeno a mí. Esto es lo que llama Kant heteronomía, cosas ajenas a mí. Por tanto, pues vendrán determinadas por mis deseos, el deseo de felicidad, de paz interior, lo que sea, o por las costumbres, o por la moda, por cualquier cosa, ¿vale? Por cosas heterónomas. Sin embargo, las éticas formales, que es un poco esta ética que podemos decir que nacen con Kant, son plenamente universales, ya veremos por qué, son plenamente necesarias, veremos por qué, y son racionales. Es decir, no nos dicen qué tenemos que hacer, sino que se centran en el deber, diríamos cómo debemos hacerlo, cómo debemos actuar, más en qué tenemos que hacer, ¿no? Más que, digamos que en esa autoridad de un bien, más bien es la autoridad de cómo hacerlo para no errar. Ahora vemos. En primer lugar, a diferencia de los materiales, no son a posteriori, sino que son a priori. Es decir, la ley moral actúa sobre mí antes de la experiencia. Igual que la razón actúa sobre mí antes de la experiencia. No necesita experienciar algo para poder obtener una idea de algo. Esto es discutible, obviamente, depende de la corriente filosófica, pero bueno, estamos ahora mismo en Kant. Por tanto, en primer lugar son a priori, es decir, no necesitan de la experiencia. Después funcionan como imperativos no hipotéticos, sino categóricos. Esto quiere decir, son imperativos absolutamente incondicionales. Es decir, no tienen relación con algún otro fin. No es si yo hago algo entonces conseguiré algo. Para nada. Son imperativos que, digamos, se centran en la intención de la acción, es decir, en la plena formalidad de la acción, más que en la acción misma y lo que conseguiré con ella, ¿vale? Más adelante veremos cómo es el imperativo categórico, de momento vamos a dejarlo así indefinido, ¿vale? Si es la misma intencionalidad de la acción lo que cuenta, es decir,
lo que yo puedo pensar de la acción, lo que yo puedo razonar sobre la acción antes de que la acción sea como tal una experiencia. Y por otro lado, estas éticas formales son autónomas, es decir, están completamente basadas en el sujeto y están desligadas por completo del objeto, ¿vale? Es decir, ponen como centro la razón. Por tanto, vamos a ver un poco qué hace esto, que sea una ética del deber, que es el punto 4.3. Cuando Kant, por ejemplo, en su libro La metafísica de la costumbre, se pregunta qué podemos considerar algo bueno en el mundo, algo que consideramos algo verdaderamente bueno, su respuesta es muy sencilla. Él simplemente dice, lo único que podemos considerar verdaderamente bueno es la voluntad buena, responde él, ¿no? O la buena voluntad, depende de la traducción. ¿Qué es esto? ¿A qué se está refiriendo Kant de esto de una voluntad buena o buena voluntad? En primer lugar, tendríamos que diferenciar tres cosas, ¿vale? Es decir, para Kant podemos hablar de lo que son las acciones contrarias al deber. Por ejemplo, un amigo ha cometido un delito penal y yo le dejo estar en mi casa para evitar a la policía durante 2 meses. Esto es una acción contraria al deber y es una acción, por tanto, de carácter moral. Después considera Kant que existen acciones conforme al deber. Por ejemplo, tengo que pagar lo que debo de mi renta a Hacienda, ¿no? Muy bien. Digamos que hay una ley estatal y yo, conforme a esa ley, la aplico en mi vida y la hago. Sin embargo, yo puedo realizar esta ley, voy a pagar mi dinero a Hacienda y sin embargo puedo pensar, pero y al mismo tiempo, y al mismo tiempo puedo pensar, y además quiero pagar este dinero a Hacienda porque entiendo que esto contribuye a la mejora de las calles, de los acerados, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que además te puedes sentir bien por ello. O por ejemplo, yo puedo cuidar a mi madre cuando sea mayor y además decir, la cuido y me siento bien a la hora de cuidarla. Perfecto. Sin embargo, después habla Kant de que hay otras acciones que son, en lugar de conforme al deber, que son por deber. Y esto sería lo que entiende Kant como buena voluntad. Es decir, una acción por deber, es decir, una acción plenamente moral, es que incluso sin tú querer, o aunque tus sentimientos no quieran hacer eso, lo haces porque aplicas el deber racional sobre ti. Por ejemplo, tú a tu madre no la quieres, ni la soportas. Pero sin embargo, cuando es mayor, la cuidas. Pero la cuidas por deber. Es decir, no te dejas llevar por un sentimiento y entonces aplicas una acción moral. Porque entonces la acción como tal no es una buena voluntad, no tiene una importancia moral como tal. Es decir, te estás dejando llevar realmente por algo que te apetece, ¿vale? En cierta manera te conviene. Pero sin embargo, si a ti no te apetece, si a ti no te conviene y además haces la acción en contra, entonces podemos hablar de una acción moral. Que suene fuerte, pero así es como habla Kant. Por tanto, ahora podemos entender cómo el imperativo categórico, la ley moral, funciona en la plena intención, no tanto en lo que tú hagas, ¿vale? Pero claro, aquí debemos hacer un parón. De este modo, también podríamos considerar leyes de carácter moral, por ejemplo, el suicidio. Yo digo, me pasa algo malo en mi vida y me suicido. Y digo, vale, no tiene ningún tipo de valor moral el suicidio porque me ha pasado algo malo en mi vida y por tanto hago esta acción. Si aplicáramos esto en términos de Kant, diríamos, yo voy a suicidarme incluso si no hubiera pasado nada malo en mi vida, ¿vale? Sí. Digamos que me aplicaría el deber en un momento determinado de esta acción, por ejemplo, una acción de este tipo de locura. Por eso, tenemos que tener en cuenta que las acciones morales no solo son por deber, sino que también son conforme al deber,
Es decir, no pueden ir en contra del deber común, ¿vale? Y ahora veremos qué es esto del deber común, ¿vale? Cuando digo del deber común es decir, no pueden ir en contra de su postulado de universalidad, no pueden ir en contra de que puedan ser aplicadas para todas, ¿vale? Entonces, este por deber debe implicar algo más que a mí mismo, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedo yo saber lo que debo hacer? ¿Vale? Entonces aquí es donde viene la famosa definición o formulación del imperativo categórico kantiano, que dice algo así como: actúa de tal modo que puedas querer que la máxima subjetiva que te lleva a actuar pueda convertirse en principio de legislación universal. Es decir, actúa de tal modo que esa ley que tú mismo te has dado moralmente, que tú mismo te has dicho, debo actuar así, porque autónomamente yo he elegido que esta es la forma en que tengo que actuar y además sé que no voy a conseguir ningún otro bien por actuar así, al mismo tiempo, si pienso que esto puede ser válido para todo el mundo, es decir, al mismo tiempo que esta máxima que yo estoy realizando, puedo pensar en términos universales, entonces que esa ley sí tiene carácter moral. Por tanto, yo puedo decir, robar es bueno si alimento a los pobres. Tiene... ¿realmente esta formulación es universal? Es decir, ¿realmente robar es bueno si alimento a los pobres es un dictado moral? En términos kantianos no. ¿Por qué? Porque da igual que robar alimento a los pobres. La intención de robar como tal nunca puede ser universal. Es decir, como tal ya eso está mal y por tanto ya no tiene una aplicación universal para todo. Es decir, ya hay algo afectado en el hecho de moral. Por tanto, racionalmente, esa intención ya tiene que ser negada. Por eso, lo que he dicho antes, la ética kantiana está en la pura intención. Es decir, la única forma de decir esto de forma moral es decir, no robar. Es decir, no hay nada más a la hora de formular esto, porque en cuanto lo formularas algo más, ya estás buscando algún tipo de bien, ¿vale? Si tú lo haces por deber, tienes que quedarte únicamente en las intenciones de las acciones, nunca desarrollarlas nada más. Vale, pues una vez que tenemos esta formulación, después Kant hará una formulación, digamos, un poco más elaborada. Y en cierta manera es esta siguiente formulación la que ha sido tomada por los derechos humanos como la dignidad del hombre, ¿no? Digamos que los derechos humanos, en cierta manera, están desarrollados en torno a un centro común que es la dignidad del hombre. Pero ¿qué es esto de la dignidad del hombre, no? Pues bien, cuando Kant habla de dignidad, lo que hace es diferenciar entre dos cosas. Nosotros, los objetos o los animales, podemos utilizarlos como medio. Es decir, yo puedo utilizar un objeto como medio de mi deseo para conseguir felicidad, placer o lo que yo quiera. Y yo también, un animal, lo puedo utilizar como medio para conseguir cualquier otra cosa. Comida, divertirme con ellos, o trabajar, o arar, lo que quiera. Sin embargo, el hombre es el único ente de la Tierra que es un fin en sí mismo. Es decir, nosotros no podemos utilizar al hombre como medio para ninguna otra cosa, mientras sí podemos hacerlo, depende de la ideología, quizás para un animalista no, pero sí podemos hacerlo con los animales o con las cosas, con el hombre nunca lo podemos utilizar. Por eso no tiene ningún sentido la esclavitud, por ejemplo, porque la esclavitud es utilizar al hombre como medio para conseguir otra cosa, ¿vale? Entonces, entender al hombre como un fin en sí mismo es precisamente la dignidad, ¿vale? Y entender al hombre como un fin en sí mismo es precisamente lo que permite la postulación de todos los derechos humanos. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos del imperativo categórico, es decir, entender que esta máxima que yo me aplico a mí mismo, al mismo tiempo sea querido o se puede aplicar para todo el mundo, también tiene que tener en cuenta la dignidad humana. Por tanto, el imperativo categórico se podría reformular ahora en estos términos.
Actúa de tal modo que uses a la humanidad, tanto en tu persona como en la de cualquier otro, siempre como un fin al mismo tiempo y nunca solamente como un medio. Es decir, cuando vayas a actuar, que esta intención de tu acción no implique que ninguna otra persona sea utilizada como un medio. Por ejemplo, en si robo, o sea, es bueno robar para alimentar a los pobres, obviamente hay personas que son utilizadas como medio para alimentar a los pobres. Por ejemplo, el que es propietario de la tienda que está perdiendo dinero para que tú alimentes a otras personas. Es decir, estás utilizando a otras personas para conseguir un objetivo completamente diferente, ¿vale? Por tanto, si nosotros siempre consideramos al humano como un fin en sí mismo, este tiene que ser precisamente los umbrales, los diques de nuestra ética, de nuestro comportamiento, ¿vale? Pues nada, esto es un poco así a grandes rasgos lo que sería esta ética formal que nace con Kant y en definitiva lo que hemos visto es la ética kantiana. Hasta luego.